Hola, ¿qué tal? Yo soy Miss Laurita y hoy vamos a hablar de probabilidad. Los temas previos que debes tener dominados para poder ver este tema y no tener problemas son los siguientes: representación de fracciones, porcentajes, conversión de fracción a decimal y viceversa, de decimal a porcentaje y viceversa, y operaciones con fracciones y decimales. Si no dominas uno de estos temas, es importante que lo repases antes de seguir con el video. Lo más importante, ¿para qué me sirve la probabilidad? Me va a ayudar a tomar decisiones oportunas y asertivas por poder entender una tendencia. Por ejemplo, utilizar el cinturón de seguridad incrementa las probabilidades de sobrevivir a un accidente automovilístico. Si conozco un poquito de finanzas, puedo entender cuáles son las probabilidades o cuál es la tendencia de ciertas acciones de subir o bajar de valor para poder saber en qué invertir mi dinero. Me puede servir para saber cuáles son las probabilidades de que llueva o de que no llueva para saber qué me voy a poner hoy. Me puede ayudar a tomar una postura fundamentada en juegos de azar y preguntas cotidianas. Si un amigo va a lanzar dados y me pregunta cuál es la probabilidad de que salga un número par, o hacemos un juego, yo poder saber si tengo ventaja o desventaja para poder entender cuáles son los resultados que tienen mayor probabilidad de ocurrir. En la Copa del Mundo o en un partido de fútbol, ¿qué equipo es el que tiene mayores probabilidades de ganar? ¿Qué jugador tiene mayores probabilidades de meter goles? Cuando estoy jugando cartas, pues, ¿qué cartas tienen mayor probabilidad de salir? O si todavía quedan muchas cartas que me puedan ayudar a hacer mi juego. Estos son algunos ejemplos de cómo la probabilidad nos puede ayudar en la vida diaria. Parte del vocabulario que deben de conocer se presenta aquí. Si quieren copiarlo, tomar notas, adelante. Esta diapositiva la voy a saltar porque voy a explicar cada uno detenidamente. Voy a empezar por los tipos de experimentos. Tenemos dos. El primero es un experimento aleatorio. En un experimento aleatorio, yo no sé cuál es el resultado hasta después de haber realizado el experimento. Y en un experimento determinista, yo ya sé cuál es el resultado aún antes de haber realizado el experimento. En estos dos ejemplos podemos ver del lado izquierdo en el experimento aleatorio que tengo varios sucesos posibles. Puedo sacar una pelota naranja, una verde, una rosa, un azul fuerte, un azul claro. No sé cuál va a salir. Pero del lado derecho podemos ver que todas son pelotas azules. Entonces yo ya sé que el resultado al sacar una pelota va a ser una pelota azul. Es importante que sepan que debemos de establecer cuáles son las condiciones que van a ser mis casos favorables. ¿Por qué? Porque un experimento puede ser aleatorio o determinista dependiendo de eso. Por ejemplo, en un partido de fútbol yo puedo preguntar cuál es la probabilidad de que gane el equipo A o el equipo B. Y esas probabilidades pueden variar. Pero si yo digo, bueno, es una final de fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de los dos equipos gane? Pues es el 100%, porque tiene que ganar uno de esos dos equipos, ya sea en tiempo regular o en penales, pero tiene que ganar un equipo. Entonces es importante que para determinar si es experimento aleatorio o determinista, necesitamos saber cuáles son las condiciones que estamos estableciendo para que los casos que me dan sean favorables o no. Existen tres tipos de probabilidades. Voy a explicar dos de ellas con un mismo experimento. Si yo lanzo una moneda, antes de lanzarla, yo puedo calcular una probabilidad teórica. ¿Por qué? Porque tengo dos casos posibles y yo sé que hay 50% de probabilidades de que caiga águila y 50% de que caiga sol. Pero si yo lanzo la moneda 10 veces y cae 9 veces águila y una vez sol, entonces yo ya podría calcular una probabilidad empírica. Después de hacer este experimento, yo puedo decir que por mi experiencia tengo 90% de probabilidades de que caiga águila y 10% de que caiga sol. Son dos tipos de probabilidades distintas. La teórica la puedo calcular antes de experimentar y la empírica hasta después de haber realizado el experimento muchas veces. Tenemos un tercer tipo de probabilidad que no nos vamos a meter mucho en esa, pero es bueno mencionarles la probabilidad subjetiva, que tiene que ver con la intuición. Generalmente de estas probabilidades hablan expertos en los temas. Por ejemplo, la probabilidad de que llueva. Influyen muchos factores que hacen que sea casi imposible que la probabilidad sea precisa.
Entonces, influye la presión atmosférica, la humedad, la época del año, tu ubicación geográfica, la hora del día. Entonces, esta es una probabilidad subjetiva, como lo es también cuando un médico te dice hay 90% de probabilidades de que esta persona sobreviva a esta operación. No son probabilidades subjetivas. Nosotros nos vamos a enfocar más en la teórica y en la empírica. ¿Cuál es el procedimiento para calcular la probabilidad de que suceda un determinado resultado en un experimento? Vamos a poner este ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 al lanzar un dado? El paso número 1 es que tengo que identificar mi elemento o mis elementos. En este caso es un dado. Después tengo que calcular cuántos son los casos posibles del experimento, los posibles resultados. En el caso del dado, yo tengo 6 posibles resultados, que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. El tercer paso es identificar de esos 6 casos cuántos favorecen mi condición. Solamente el 2 cumple con mi condición, entonces tengo un solo caso favorable, que es el número 2. Por último, tengo que dividir casos favorables entre casos posibles. Entonces voy a tener una fracción que va a ser 1 entre 6 porque es un caso favorable entre 6 casos posibles. Es importante que sepas que la probabilidad se puede expresar de 3 formas, en fracción, en decimal o en porcentaje. En este ejemplo yo podría tener esta respuesta. Un sexto, que es lo mismo que .1666 y que 16.66%. Ese sería mi resultado. Este es el procedimiento para obtener la probabilidad de que suceda un resultado. Muy bien, vamos a empezar con un problema. ¿Cuál es la probabilidad de obtener sol al lanzar una moneda? Voy a poner aquí en la nubecita del recuerdo los 4 pasos para que no se nos olviden en los primeros problemas. Paso número 1, mi elemento es una moneda. Paso número 2, los casos posibles son 2, águila o sol. Paso número 3, solo un caso favorece a mi condición, que es sol. Paso número 4, casos favorables, 1, entre casos posibles, 2, y mi respuesta, que es un medio, o 0.5 o 50%. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo de cómo podemos obtener la probabilidad teórica de que salga sol al lanzar una moneda. Vamos a ver un problema de dados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par o mayor que 3 al lanzar un dado? Mi elemento es un dado, los casos posibles son 6, del 1 al 6. Los casos favorables se dividen en 2 condiciones, que sea un número par, que son 2, 4 y 6, y que sea mayor que 3, 4, 5 y 6. Aquí es bien importante que identifiquemos esta palabrita de aquí. Cuando me dicen que sea un número par o mayor que 3, con que aparezca en uno de estos 2 conjuntos ya es un caso favorable. Entonces mis casos favorables son estos. ¿Por qué? ¿Por qué el 2 si no es mayor que 3? Porque cumple con ser un número par. ¿Por qué el 5 si no es un número par? Porque cumple con ser mayor que 3. Entonces, con que cumpla con una condición ya lo hace un caso favorable. ¿Por qué? Porque me están diciendo o. Eso quiere decir que con que cumpla con una es suficiente. Si me dicen y, quiere decir que tiene que cumplir con las 2. Ahorita vamos a ver eso. Entonces son 4 mis casos favorables. Mi probabilidad, casos favorables entre casos posibles, la simplifico y obtengo mi resultado en las 3 formas posibles de expresarlo. Lo que les decía de la palabra o y la palabra y es esto. Si me dicen par o mayor que 3, con que cumpla una condición ya es caso favorable. Y si dice y, el suceso tiene que cumplir con ambas condiciones para ser caso favorable. Vamos a ver un problema con y. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par y mayor que 3 al lanzar un dado? Mi elemento es un dado, los casos posibles son 6, los casos favorables, los pares son 2, 4 y 6 y mayores que 3 son 4, 5 y 6. ¿Cuáles cumplen con ser pares y con ser mayores que 3? O sea, se encuentran en los 2 conjuntos, son solamente el 4 y el 6. Entonces tengo 2 casos favorables. Eso hace que mi probabilidad sea 2 sextos o 1 tercio, ya simplificado. Expresada de las 3 formas,
es esto. Entonces es bien importante que tengan esto escrito en sus notas, porque es muy, muy importante, hace mucha diferencia y es algo que van a ver de aquí en adelante muy seguido. Vamos a ver cuál es la probabilidad de obtener una carta roja o que sea múltiplo de 5 en una baraja inglesa completa. Uy, ¿qué es eso? Mi elemento es una baraja, pero ¿qué es una baraja inglesa completa? Es esta. Son las cartas que conocemos, solo que no sabemos cómo se llaman. Estas cartas son 52. Se dividen en espadas, corazones, diamantes y tréboles. Entonces tenemos 13 de cada tipo de carta. En total son 52. Mis casos posibles son todos esos, ¿no? Y aquí les puse esto para que podamos hacerlo visual. ¿Cuántos casos son favorables? Híjole, vamos a ver primero que sea una carta roja. Son todas esas. Entonces tengo 13 aquí y 13 acá, son 26. Ahorita llevo 26 que cumplen con mi condición. Pero, y que sea múltiplo de 5, tengo estas otras 4 cartas. Son negras, pero son múltiplo de 5. Entonces, como aquí me están diciendo que sea roja o que sea múltiplo de 5, tengo en total 26 rojas más otras 4 que no son rojas, pero sí son múltiplo de 5, son 30. Casos favorables entre casos posibles son 30 sobre 52. Lo simplifico y estas son mis 3 formas de expresar la probabilidad. Vamos a ver qué tanto hemos aprendido. Vamos a hacer 4 problemas. Estos problemas ya los vas a hacer. Muy bien, vas a hacer este problema en tu libreta, por favor. ¿Cuál es la probabilidad de obtener águila o sol al lanzar una moneda? Pausa el video, contesta el problema en tu libreta y al final reanudas para revisar. Muy bien, vamos a ver. El elemento es una moneda, los casos posibles son 2, que son águila y sol, y los casos favorables también son 2, águila y sol. ¿Por qué? Porque me están diciendo cuál es la probabilidad de obtener águila o sol. Quiere decir que tanto águila como sol cumplen con mi condición. Entonces tengo 2 casos favorables. No importa que caiga águila o sol, cumple con mi condición. Esto quiere decir que casos favorables son 2, entre casos posibles son 2. Mi probabilidad va a ser un entero. En números decimales también es un entero y en porcentajes el 100%. Esto es bien importante porque cuando tú sumas todas las probabilidades de que ocurra cada uno de los distintos sucesos en un experimento, la suma siempre debe de ser un entero, ¿ok? En este caso es un entero porque los 2 casos posibles eran casos favorables. Vamos a ver, este es un problema número 6. Bueno, antes de seguir, si te equivocaste en el 5 no pasa nada, corrige en tu libreta y cuando termines sigues con el número 6. El número 6, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número impar o mayor que 2 al lanzar un dado? Pausa tu video, contesta en tu libreta y al final reanudas para poder revisar. Muy bien, mi elemento es un dado. Los casos posibles son 6, del 1 al 6. Los casos favorables son 5, ¿por qué? Tengo números impares, 1, 3 y 5, y números mayores que 2, tengo 3, 4, 5 y 6. Aquí mi condición dice que es o. Eso quiere decir que si es impar o mayor que 2, ya cumple. Con que esté en uno de estos 2 conjuntos, ya es un caso favorable. Por lo tanto, mis casos favorables son todos menos el número 2. Entonces tengo 5 casos favorables. El paso número 4 es casos favorables entre casos posibles, que son 5 sextos, y convertir esto a número decimal y porcentaje. Este es mi resultado. Si te equivocaste no pasa nada, nos quedan otros 2 problemas para poder hacer otros 2 intentos. Corrige en tu libreta y vamos a seguir con el problema número 7. Muy bien, nos quedan 2 problemas. Número 7. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número impar y mayor que 2 al lanzar un dado? Pausa tu video, haz este problema y al terminar reanudas para revisar. Muy bien, mi elemento es un dado, los casos posibles son 6. Casos favorables son 2 porque solo el 3 y el 5 cumplen con ser impar y mayor que 2. Entonces, casos favorables entre casos posibles son 2 sextos que se reducen a 1/3 y mis 3 diferentes respuestas o mis 3 respuestas que son equivalentes pero presentadas en 3 formas distintas. Si te equivocaste no pasa nada, corrige y después reanudas el video para seguir con el problema número 8. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una carta que no sea roja y que sea múltiplo de 3 de una baraja inglesa completa?
Pausa el video, resuelve este problema en tu libreta y al final reanudas para revisar. Échale ganas, ya es el último. Muy bien, vamos a ver. El elemento es una baraja. Los casos posibles, como vimos, son 52. Los casos favorables son 6. ¿Por qué? Solo los números 3, 6 y 9 de espadas y 3, 6 y 9 de tréboles cumplen con mi condición. Tienen que ser cartas negras y múltiplos de 3. ¿Por qué cartas negras? Nunca las mencioné. Porque dije que no sea roja. Eso quiere decir que tiene que ser negra, porque solo hay roja y negra. Entonces es el 3, el 6 y el 9 de espadas y 3, 6 y 9 de trébol. Esos son 6 casos favorables. Convirtiendo la probabilidad, 6 de 52 casos posibles, y aquí está mi respuesta. Si te equivocaste no pasa nada, corrige en tu libreta y lo vemos en clase. Bueno, eso es todo. Te agradezco mucho toda tu atención y tu tiempo. Espero que te haya gustado este video, que te haya servido. No olvides que si te quedó alguna duda la puedes anotar y la vemos en el salón de clases. Que tengas muy bonito día.